documental se están examinando los hábitos y conductas violentas de los menores infractores. Usted explicó las nuevas adicciones como son el celular, el internet, los videojuegos que generan violencia. ¿Cómo prevenir esta violencia? En primer lugar, tengo que decir que la conducta que hemos examinado son conductas, muchas de ellas lógicamente enclavadas dentro del derecho penal. Por tanto, la competencia la tienen los jueces de menores u órganos jurisdiccional competentes en cada ordenamiento jurídico. Después, la asistencia jurisdiccional la llevan a cabo especialistas, personas, equipos de tratamiento. Entre ellos están los forenses, medicina legal, psicólogos, psiquiatras, pedagogos, trabajadores sociales y especialistas específicos que designe el juez. Y por último, la determinación de las medidas la lleva a cabo el juez de menores. Estas medidas yo ya las he citado en la conferencia. Normalmente son medidas socioeducativas o reeducadoras. Entre ellas he citado trabajo en beneficio de la comunidad u orientación a un oficio. He de citar, por ejemplo, un juez muy famoso de Granada, un juez de menores, que tiene por costumbre imponer a los menores unas penas que realmente son verdaderamente reeducadoras. En concreto, a unos menores infractores gitanos, de raza gitana, ponían en la excusa de que no sabían leer. Entonces le impuso como pena, como medida de seguridad, que aprendiera a leer en un determinado espacio de tiempo, en unos meses. Y a una otra chica le impuso que, porque decía que lo único que sabía hacer, era bailar, y entonces pues le impuso como pena que fuera a la asociación creada en su barrio por el municipio para enseñar a bailar, que lo hacía muy bien, por supuesto, a determinadas personas durante un determinado, a los chicos que se apuntaran durante unos determinados meses. Con lo cual, como ven, son medidas que pueden ser ingeniosas, pero que pueden dar también sus frutos y pueden ser auténticamente reeducadoras y de reconversión de esos menores a la sociedad. Muchas gracias. También para el doctor Miguel Polaino, el licenciado Hugo Arteaga pregunta cómo se puede implementar al derecho penal del enemigo en relación y con respeto a los derechos humanos dentro del sistema penal de cualquier país. Y la otra, son dos preguntas, y la otra es el derecho penal en el derecho penal del enemigo prevalece el bien común por encima del individual. Yo le agradezco especialmente al licenciado Hugo Arteaga las dos preguntas muy interesantes que me plantea. La primera, en efecto, se relaciona con una crítica bastante difundida, pero no por ello menos superficial, en la doctrina actual, según la cual el derecho penal del enemigo sería algo así como la introducción en los estados de derecho de un modo autoritario de combatir contra el sujeto y de una forma de lesión de los derechos humanos. Ya hemos visto, creo que mi posición ha quedado, por lo menos yo me he esforzado para que sea lo más clara posible, que esa crítica es bastante superficial, bastante injusta y y considerablemente incorrecta. ¿Cómo se pueden implementar los derechos de los ordenamientos actuales? Un ordenamiento jurídico donde se combatan focos de peligro de manera especialmente contundente, respetando los derechos humanos. Bueno, pues esa respuesta no se puede, esta pregunta no se puede contestar de manera, digamos, a priori, sino que hay que tener en cuenta la sociedad concreta de que se trate. ¿Por qué? Porque un ordenamiento jurídico, especialmente un ordenamiento jurídico de manera bastante contundente, como es el derecho penal, se aplica a una sociedad concreta y ha de resolver los problemas que se dan en una sociedad concreta. Es decir, existe una relación íntima entre el derecho y la sociedad, el derecho que se aplica en una sociedad para resolver problemas en esa sociedad.
Eso significa que las sociedades actuales se dotan a sí mismas de un modo de estabilización de sus propias expectativas. Una sociedad tiene determinadas expectativas sociales y las normas tienen que responder a esas expectativas. Las normas jurídicas tienen que ser un modo de estabilizar las expectativas sociales que se dan en una sociedad. Eso significa que entre la norma jurídica y las expectativas sociales, protección de los ciudadanos, protección de la vida, protección de la integridad física, protección de la libertad, etc., entre la norma jurídica y esas expectativas sociales tiene que existir una simetría lo más pareja posible, la simetría más ajustada posible. Porque si existe una norma jurídica que no responde a las expectativas, de manera que existe una disimetría entre ellas, la norma jurídica no sirve para nada, porque no estabiliza esas expectativas. Es decir, la norma jurídica tiene que estabilizar las concretas expectativas que se dan en esa sociedad para la cual la norma jurídica se va a aprobar. Es decir, cómo implementar un derecho penal también del enemigo, no solamente del enemigo, sino cualquier derecho penal, un derecho penal también del enemigo en una sociedad de manera que se respeten los derechos humanos, pues respetando de manera que la norma jurídica del enemigo, del ciudadano o de lo que sea, respete de manera lo más fiable posible las expectativas de esa sociedad. Y en concreto la forma de implementación de una norma de derecho penal, enemigo o de lo que sea, tiene que basarse en esa idea, como hemos aludido anteriormente, de la proporcionalidad. Esa idea de la proporcionalidad. Y esa idea de la proporcionalidad tiene como fundamento el respeto de la persona, el respeto del sujeto, tanto del delincuente como de la víctima, como personas en derecho. Los sujetos se encuentran en el mundo social, ustedes, el presidente, yo, nos encontramos en el mundo social en función de portadores de un rol. Y nuestra posición en el mundo social se define tanto por nuestro cumplimiento o incumplimiento de la norma, o sea, nuestra actitud ante la norma, lo cual significa nuestra actitud ante los demás ciudadanos que son también receptores y cumplidores a su vez de la norma jurídica. Es decir, cuando un sujeto cumple la norma jurídica o incumple la norma jurídica, no solamente se está comportando como un buen ciudadano o como un mal ciudadano, sino se está comportando como alguien que está afectando la norma, es un modo de orientación y un modo de protección social. Un ejemplo muy trivial. Ustedes van conduciendo, además que se habló anteriormente en la ponencia del catedrático del profesor Juan Navarrete al respecto. Ustedes van conduciendo por esta avenida, por la avenida aquí principal de Villahermosa, y ustedes van a llegar al semáforo. Van conduciendo y van a llegar al semáforo. Y el semáforo se va a poner en rojo. Ustedes tienen dos posibilidades. Una, pararse ante el semáforo en rojo, y dos, saltarse el semáforo en rojo. En el primer caso, ustedes si se paran ante el semáforo en rojo, no solamente se están comportando como un buen conductor, sino que están produciendo seguridad. Su conducta, su actitud de respeto ante la norma está generando seguridad. Es decir, ustedes están respetando a los demás ciudadanos como seres dignos de respeto social. Están respetando a los demás ciudadanos como personas en derecho, como sujetos que tienen derechos en el mundo social. Del modo contrario, si ustedes van a llegar al semáforo en rojo y se lo van a saltar en rojo, están poniendo en peligro la vida de los demás, están generando una inseguridad. ¿Por qué? Porque su falta de respeto, la falta de respeto del conductor ante la norma jurídica no solamente es algo que afecta a él mismo, conductor, sino que es algo que trasciende a los demás. Es decir, que la posición de cada sujeto de la sociedad se define como, le define a él como persona social, como ser social. Por eso, cuando en la segunda pregunta cuestiona Hugo Arteaga que si en el derecho penal del enemigo prevalece el bien común por encima del bien individual, esta cuestión, que es muy interesante, plantea, a mi juicio, un debate un tanto desenfocado. Los críticos, los contradictores de este derecho penal del enemigo, a menudo, como digo, de manera muy superficial, dicen el derecho penal del enemigo es solamente, reducen el problema a un balance beneficios-costes entre la seguridad y la libertad. Ese debate entre libertad y seguridad, que es un debate tradicional que se ha mantenido no solamente en el derecho, sino en la filosofía, ¿no? El debate entre libertad y seguridad. Y reducir el debate del derecho penal del enemigo a eso es bastante superficial.